Ríos, Presente, doctora. Contreras está presente, Carlos. Ok, entonces, ¿puedo empezar? Pensé que estaba llamando a Sí, Lisa. claro, Ok. sí. Bueno, el caso clínico es un paciente de 54 años que, bueno, dice ser soltero, sin conducta sexual de riesgo, con antecedentes de HTA y ardiasis. A este había sido atendido desde hace 6 meses por presentar 6 a 7 episodios diarios de diarreas líquidas con flemas, pujos y tenesmo. Y se hicieron heces fecales donde se evidenció quistes de Giardia lamblia y se le puso el tratamiento con metronidazol con mejoría clínica. A los pocos días refieren que que reapareció el cuadro diarreico con toma del estado general, astenia y anorexia. En ese periodo se constató una pérdida de peso de más de 30 libras y al examen físico se presentó palidez cutánea mucosa, disminución de panículo adiposo, dolor abdominal ligero a la palpación del flanco y fosa ilíaca derecha. En ocasiones presentó signos de deshidratación moderada que requirieron tratamiento de rehidratación endovenoso. Bueno, los estudios complementarios, ¿no? Hemoglobina 9.2 gramos por litro, leucograma, leucocitos 3.2 por 109 por litro, segmentados 0.40, linfocitos 0.57, eosinófilos 0.03, eritrosedimentación 90, glicemia 5.2 milimols, creatinina 53 micromol por litro, triglicéridos 1.2 milimol por litro, colesterol 4.5 milimol por litro, transaminasa glutámico oxalacética 23, transaminasa glutámico pirúvica 30, fosfatasa alcalina de 130, bilirrubina de 14 micromol por litro y también una dosificación de inmunoglobulinas y complemento sérico normal. Sí, son pruebas serológicas de Lisa, que hay antígeno de superficie para hepatitis B negativo, anticuerpo para virus C negativo y serología para VIH negativa. La serología BDRL para sífilis no reactiva, ultrasonido abdominal normal, colonoscopía, signos de colititis inespecífica a nivel de recto sigmoide, el tránsito intestinal acelerado, con signos radiológicos de duodeno y ayuno ileitis. Se siguió por consulta del paciente con tratamiento con vitamina B12, multivit, ácido fólico, fumarato ferroso, y al no existir mejoría clínica se indica nuevamente serología para VIH siendo positiva, con un conteo de linfocitos de CD4 de 48 células por microlitros, mediante la citometría de flujo y la carga viral de 57.000 copias en PCR. Ahora, la pregunta 1 es básicamente, si puedes pasar la diapositiva, por favor. Ok, básicamente nos piden saber qué es este BCR y para qué sirve. El BCR es un receptor de células B. Es básicamente como que el sensor con el que el linfocito B reconoce los antígenos y va a estar formado por dos partes, ¿no? Primero va a tener una hemoglobulina de membrana que puede ser IgM o IgD en células vírgenes y que funcionan como la parte que va a reconocer directamente al antígeno en su forma nativa, por así decirlo. Segundo, tenemos a un complejo de proteínas señalizadoras como la Ig-alfa o Ig-beta, también llamadas como CD79A y CD79B. Y estas no reconocen el antígeno, pero tienen secuencias llamadas ITAMs, que son las que transmiten la señal hacia el interior de la célula. Cuando varios BCR se unen en un antígeno, se activan señales internas. Y aquí entran algunas sinasas, como pueden ser las LINK y las SIC, que desencadenan un tipo de cascada que va a activar factores de transcripción, ¿no? Como los NFAT, la APE1.
El resultado va a ser que este linfocito B va a empezar a proliferar y diferenciarse en plasmáticas que, bueno, van a producir anticuerpos o en células de memoria que dan esta protección a largo plazo. Ahora, algo que estaba viendo es que si bien el BCR puede reconocer directamente cuando el linfocito B se encuentra con un antígeno, muchas veces esta señal sola no es suficiente para que la célula B se active con fuerza, sino que esta necesita un tipo de una ayuda extra para que le demos que mayor seguridad de que el antígeno es realmente patógeno, ¿no? Peligroso. Aquí es donde entra también el sistema de complemento, que cuando el complemento se activa, por ejemplo, ya sea la vía clásica o la vía alternativa, se generan fragmentos como el C3D, que quedan pegados a la superficie del antígeno. El linfocito B tiene un correceptor, y que es el complejo formado ya por CD19, CD21 y CD81, tal cual se puede ver en la imagen de ahí. Este CD21 también es llamado un CR2, que reconoce al al C3D, disculpe, unido al antígeno. Entonces, cuando el BCR se une al antígeno al mismo tiempo que el CD21 reconoce al C3D, la señal que recibe ese linfocito B termina siendo mucho más potente. Y este término es el de bajar el umbral de activación, que significa que las células B ya no necesitan grandes cantidades de antígeno ni de señales muy fuertes para activarse. Es como si el complemento le confirmara al linfocito, ¿no? De que este antígeno está marcado y por ende también pues es un enemigo, es un enemigo para nuestro sistema, ¿no? Y entonces ya tú puedes activarte y hacer tu trabajo. Entonces, un tipo de resumen sería que el BCR solo va a darnos una señal débil, pero si esta está unida a sus correceptores, nos va a dar una señal más fuerte y eficiente. Bien, ahora vamos a hablar sobre cuál es el mecanismo de recombinación en los BDG, en los linfocitos B, y cómo esto contribuye a la diversidad del BCR. En primer lugar, vamos a ver dónde ocurre y cuándo ocurre esta recombinación. Ocurre en la médula ósea durante la maduración temprana de los linfocitos B, tanto en los pro-B como en los pre-B. Y en este gráfico básicamente vamos a ver cómo la cadena de BDG va a ser recombinada. Primero por bueno, en este caso se ve una de las formas en cómo va a ser recombinada por la D y la G, que van a ser ayudadas por las RAC1 y las RAC2. Estas se van a recombinar, se van a reordenar por fragmentos de ADN, y estas van a tener la ayuda de las enzimas como son las artemisa, las ADN ligasa 4, las TDT, las ADN PKS y todas esas que se ven ahí a un costadito. Y estas van a expresarse básicamente en una cadena pesada que se ve toda alargada. Pero después de eso va a haber una recombinación por parte de las DBG, y se van a formar las cadenas ligeras, tanto K y las cadenas ligeras que se verán en el anticuerpo en la imagen pasada. Estas van a generar una diversidad, en resumen, una combinatoria, las que va a permitirme ver los posibles segmentos de BG, tanto como así la unión o la inserción por parte de la actividad de la TDT, y así me va a formar la actividad de las cadenas ligeras. Ahora, ¿cómo correlacionamos esto con el caso clínico? Si bien es cierto, la recombinación de la TDT es aún, vamos a decirlo, funcionable en el VIH. El problema aquí ocurre cuando el VIH, digamos, es avanzado. ¿Por qué? Porque va a faltar la actividad del CD4, y al faltar lo que es la CD4 en los linfocitos T, no me va a permitir activar bien a los linfocitos B, lo cual va a haber un defecto en lo que es el trabajo de la inmunoglobulina M,
para que se puedan dar las inmunoglobulinas G, las A y la E, por lo cual va a haber un defecto en la hipermutación somática. Y esto me va a hacer que los centros germinales puedan disminuir su trabajo. En ese cuadrito que se ve más abajo, la primera parte es como un resumen a lo que está en la parte izquierda, que es básicamente el resultado de las cadenas ligeras, que tienen el componente en la BCR, y en la parte derecha, en el segundo apartado, está cómo la BCR reconoce el antígeno y esta recibe la ayuda de los linfocitos TCD4. En la primera parte vemos cómo la somatic hypermutation, o sea, en el centro germinal, nos dan un gen de inmunoglobulina y sufren mutaciones puntuales en las regiones variables. Esto me va a generar algunas mutaciones que van a mejorar la calidad del anticuerpo, ¿verdad? Y la selección clonal de la afinidad. En la parte de las CHR, o ese nombre en inglés, Class Switch Recombination o cambio de isotipo, vamos a ver cómo las IgM van a cambiar a IgG, IgA o IgE. ¿Cuál es importante aquí? Es que la región variable de BDG no va a cambiar, pero va a haber una especificidad contra el antígeno que se va a conservar. Es aquí donde va a trabajar la enzima AID, donde va, digamos, va a tener importancia al momento de recombinar estos distintos tipos de inmunoglobulinas. Ok, chicos, bien, entonces en este caso, cuando hablamos de la recombinación BJ, ¿no? Y que se requiere de complejo RAC, ¿qué reconoce el complejo RAC inicialmente en el ADN para iniciar este proceso? A ver, vamos a ver del grupo Churacutipa. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? ¿El complejo RAC? El complejo RAC, ¿qué reconoce en el ADN para iniciar el proceso de recombinación BJ? Bueno, el complejo RAC reconoce secuencias señal de recombinación, o sea, las RCS, que es Recombination Signal Sequence. Y esas tienen dos componentes, que serían el em, o sea, el RAG1 se une a lo que sería el onámero de las RSS. A ver, Cerrón. A ver, doctora, a ver, por lo que tengo entendido, el RAC va a reconocer, o bueno, va a activarse específicamente en la membrana de lo que vendría a ser el AB, que es como el endosoma temprano o el ácido vesicular. Esto va a ser para que inicie la reconfiguración que va a dar hacia el reciclaje, ¿no? Y que se activa con un conjunto de GTP-asas y también complejos reguladores. En el caso de la artemisa, ¿qué es lo que reconoce la artemisa? ¿Cuál es su función en este proceso? A ver, Chilón.
La Artemisa, no, no sabría decirle. A ver, Rivera. Rivera, que levantó la mano. Ay, sí, doctora. Eh, Era de la O pregunta sea, anterior. sí, ajá, pero sí, igual, Ok. doctora. Referente a la RAC, reconoce secuencias, que son consensos que van de los segmentos de VDJ y las artemisas, mencionó, solo sé que son encargadas de unir, estos se encargan de unir. Y bueno, las otras solo cortar. Ya, doctora. Ok, Laguna, ¿algo más que agregar? ¿O era eso mismo? Bueno, sí, más o menos, como decía mi compañero, lo que hacen las RAC, bueno, el complejo RAC reconoce las RSS y una vez que las reconoce, lo que yo tengo entendido es que junta los dos segmentos génicos primero y los va como a separar en un complejo, pero en forma de, como una asa cromosómica, creo que había leído. Entonces, una vez que ya está en forma de asa, lo que va a hacer es que, ¿cómo se llama? La RAG1, que es la que tiene la capacidad catalítica más que nada, porque la RAG2 más que nada activa la RAG1. Lo que va a hacer es que va a cortar, va a formar dos extremos, un extremo codificante o en horquilla, que es justamente el que Artemisa va a abrir para poder añadir o eliminar nucleótidos, y otro extremo que le dicen de Romo, si no me equivoco, que ese es el extremo que se descarta. Ok, Laguna, gracias. Y en el caso, a ver chicos, la enzima TDT, ¿qué es lo que hace? A ver, Gibaja. Ah, si no me equivoco, la TDT puede añadir o eliminar nucleótidos en esos segmentos. Y eso mismo le permite al mismo linfocito poder crear este BCR diferente. O sea, a lo que me refiero, le permite a la misma cadena de ADN, al mismo segmento de ADN, el poder reconocer diferentes tipos de antígenos. A ver, Chacón. Bueno, doctora, el TET, lo mismo que dijo mi compañero allá de nucleótidos de forma azar en las uniones del BDG y va a crear diversos anticuerpos y receptores T. Ok, y al final del proceso, cuando ya se tiene, a ver, aquí ustedes han colocado cositas interesantes en cuanto a su diapositiva. Entonces, voy a preguntar con relación a ello. Mencionaron inclusive cuando estaban exponiendo, no relacionándolo con el caso clínico, ¿cuál es el problema en el paciente? Entonces, si yo tengo niveles normales, pero creo que esa es otra pregunta, ¿no? Esa es otra pregunta del cuestionario. No tengo un cuestionario abierto. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Pasamos con el siguiente grupo. Gracias, grupo 2. Y no voy a acabar todas las preguntas con ustedes y de ahí sus compañeros se van a desesperar. Gracias, chicos. Siguiente grupo, por favor. El grupo 4. El grupo de pesantes. Pregunta 3, pregunta 4. Recuerden todos con su camarita prendida, por favor.
Un minuto, doctora, ya están compartiendo. Doctora, buenos días. ¿Ahí me escucha? Sí se escucha. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál es la relevancia clínica de medir la cantidad y calidad de las inmunoglobulinas en estos tipos de pacientes, en estos pacientes, ¿no? Uno, diferenciar la inmunodeficiencia primaria de la secundaria. Es principal, debido a que como sabemos, las primarias están relacionadas directamente a lo congénito. Entonces, muchos cursan con un tipo que puede ser básicamente el hipo o la amagdalobulinemia, es la inmunodeficiencia que puede ser, ¿no? Dentro de ellas tenemos el déficit selectivo de IgA. Otra principal diferencia de repente que es importante es la secundaria, debido a que como en la infección por VIH, el defecto primario es la inmunidad celular, que básicamente hace referencia a los linfocitos T, CD4. Es por eso que las inmunoglobulinas suelen ser normales o elevadas en algunos casos, ¿no? Como en algunos pacientes. Pero básicamente en este tipo de pacientes tenemos que las inmunoglobulinas normales orientan a que la inmunodeficiencia no es humoral, sino es básicamente celular. Eso nos da otro panorama, ¿no? Que de repente podría estar enfocado más al tema celular que humoral. Por eso de repente es bueno medir tanto la cantidad y la calidad. Otro punto que hemos tomado en cuenta es el de evaluar la capacidad de respuesta humoral funcional. No solo, no solo importa la cantidad, sino, como dice, la calidad y la funcionalidad, básicamente, para que la respuesta sea la adecuada ante estos patógenos. Por eso hemos colocado acá, se valora midiendo anticuerpos específicos tras vacunación, por ejemplo, ¿no? Es algo que hoy día justo usted lo mencionaba en clase, ¿no? El antitétano, el antineumococo, por ejemplo, que puedan generar respuestas como tal del cuerpo. O también respuestas a antígenos polisacáridos. Es algo que también justo hoy día, creo que yo lo relacioné un poco a lo que usted mencionaba con eso, con el tema de las respuestas, ¿no? Que pueden ser proteicas, polisacáridos y lípidos como tal. Un defecto de la producción o afinidad de anticuerpos implica el riesgo de infecciones bacterianas recurrentes, sobre todo respiratorios, ¿no? Que es lo más característico y podría estar el neumococo en una de estas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y ya aplicándolo básicamente al caso al día de hoy, hicimos este paradigma o esta fórmula, se podría decir, que las inmunoglobulinas normales, más VIH positivo, más CD4, y el conteo de células que sean menor a 200, nos hace referencia a que el problema es la pérdida de la inmunidad celular. Como les dije hace un momento, hace referencia a los linfocitos T, CD4, no de la inmunoglobulina humoral. Eso que debe quedar bien claro, ¿no? Que estamos hablando básicamente de la inmunidad celular, no de la humoral como tal. ¿Esto a qué nos lleva? A que la medición de la inmunoglobulina en este contexto sirven para excluir inmunodeficiencias humorales, primarias y de carácter, y caracterizar el tipo de inmunodeficiencias. Esto nos va a ayudar a confirmar que la alteración es principalmente celular, básicamente por el VIH, y orientado a eso para que podamos tomar decisiones con el tema ya terapéutico, ¿no? Que podría ser el tema farmacológico, ¿no? En este tipo de casos. De ahí les puse unas imágenes donde hace referencia básicamente tanto al VIH y al SIDA, ¿no? Y cómo es que el conteo de células va disminuyendo en este tipo de pacientes, ¿no? Lo normal, lo bajo y el diagnóstico básicamente ya que hace de SIDA como tal, ¿no? Todo haciendo referencia al conteo de las CD4. Doctora, ¿se me escucha? Sí,
Ya. Bien, vamos a presentar la pregunta número 4. Nos dice, interprete la presencia de niveles normales de inmunoglobulinas en este paciente a pesar de su inmunodeficiencia. ¿Implica esto una respuesta humoral efectiva? Bien, partiendo de que los linfocitos B son encargados de producir anticuerpos y por supuesto que primeramente los anticuerpos iniciales son los de inmunoglobulina M. Lo que nos dice el caso clínico, nos dice que la dosificación de inmunoglobulinas es normal. Entonces, si la producción está normal, ¿por qué hay inmunodeficiencia? Lo cierto es que al haber o a no haber ayuda de los linfocitos T helper, que pueden ser los T helper, los TH2 o inclusive los TFH, los foliculares, los quienes no estimulen a los linfocitos B a diferenciar los anticuerpos y a diferenciarse, que ya sea pues IgM, IgE o inclusive IgA, ¿no? A través de las interleuquinas, ¿no? Que puede ser la interleuquina 4 o la interleuquina 5, cuando la 4 sería la que no haga diferenciar esos anticuerpos. Entonces, hay una suficiente cantidad, pero no hay una calidad o alguna afinidad de los anticuerpos a combatir infecciones. Entonces, es más propenso a que el paciente tenga infecciones y bueno, lo raro sería que los anticuerpos estén normales, ¿no? Pero esa es básicamente la explicación. Bueno, no hay una diferenciación de los anticuerpos. Cuando habla de diferenciación, ¿en qué está implicado en ese punto? Ese término diferenciación. Que acabas de mencionarlo, ¿a qué te referías con diferenciación? Disculpe, recombinación VDJ, disculpe. Ok, chicos, aquí está relacionada a recombinación BJ. Exactamente, a ver qué opina alguien del grupo. ¿Es por la recombinación BJ? ¿Mm? ¿Puede ser por la participación del aire? Aquí es porque no hay deficiencia en la activación de AID, no porque no haya AID, ¿ok? Aquí es porque la falta de CD4 repercute en la activación de la AID por las señales. Y aquí lo tienen, CD40 ligante, ¿no? Ese CD40 ligante resulta en la activación de esta enzima AID, porque recuerden que aquí no es hereditario, no es congénito. Cuando hablamos de congénito, ahí podríamos decir, hay un problema, ¿no? En la formación. Pero el problema no es en la formación, el problema está después. El problema está por la parte del proceso infeccioso, o sea, directamente por la disminución de CD4. ¿Ok? Entonces, eso tiene que quedar claro. A ver, ¿sí? ¿Qué se afectaría más, la hipermutación somática o el cambio de ese tipo? En este caso, el problema, a ver, espérate, Ramos, repite tu pregunta. ¿Qué se afectaría más, la hipermutación somática o el cambio de ese tipo? Ya. ¿Lo respondo yo? ¿O alguien quiere intentar responderlo? A ver, Gamonal primero. Vamos a ver. Profesora, soy del grupo 2. Ya, ok, Normal Gamonal. por. Sí. Ok.
Para empezar, como bien dices, o sea, la recombinación BJ va a seguir ocurriendo normalmente. O sea, estos linfocitos B pues van a tener sus BCRs diversos. El problema es después que al faltar linfocitos TCD4 helpers, los B no pueden recibir las señales como la de su CD40 ligando ni citocinas como la interleuquina 21, que estas son necesarias ya para lo que mencionaba el compañero, que es el cambio de isotipo y la hipermutación somática, ¿no? Entonces, o sea, el problema inicial está en la falta de CD4. Ahora, no quiero explicar mucho lo de la cambio de tipo de hipermutación porque eso ya es en la pregunta 5, pero es básicamente que es un proceso que va a ocurrir en los centros germinales, los ganglios linfáticos y el vaso, que después el linfocito B, pues al ser activado va a recibir ayuda de los linfocitos TFH, ¿no? La AID es ahí donde introduce estos cambios en solo en una base de ADN en la región variable, ¿no? De los genes de las inmunoglobulinas para cambiar ligeramente la estructura del sitio de unión del antígeno y así da muchos linfocitos B mutados que algunos terminan produciendo anticuerpos con mayor afinidad, es decir, una mayor fuerza de unión al antígeno. Y ya luego, mediante un proceso de selección en el centro germinal, solo los linfocitos B con anticuerpos de alta afinidad van a sobrevivir, expandirse, bueno, proliferarse. Y ya, bueno, esto es lo que se llama una maduración por afinidad. O sea, en conclusión, lo que quiere decir es que, aunque los BCR van a ser diversos gracias a lo de la BJ, la respuesta humoral final va a ser pobre, porque se va a quedar mayormente en IgM, que es de baja afinidad y que no va a proteger, por ejemplo, las mucosas, que es de lo que se encarga la IgA. Ok, aquí para no responder la pregunta 5, ¿no? Para no responder la pregunta 5 en ese caso, con relación al cambio de inmunoglobulinas. Simplemente mencionar y respondiendo a la pregunta de su compañero Ramos, ¿no? En este caso, cuando dice dosificación de inmunoglobulinas, indica de que hay más de un tipo de inmunoglobulina. No he colocado el dato completo, pero aquí se interpreta que no solamente tiene IgM, tiene IgM, IgG y otras, ¿ok? El problema aquí es la función, y regresamos a la pregunta anterior que desarrolló Orihuela, ¿no? Entonces, no estamos hablando de cantidad, sino de calidad, ¿ok? Entonces, el problema aquí está básicamente que por la deficiencia de CD4 se puede tener, inclusive, y aquí un detalle interesante, en ausencia de CD4 puede haber cambio de inmunoglobulina, puede haber IgG, puede haber otras inmunoglobulinas. El problema es que no va a haber maduración de afinidad, ¿ok? Entonces, es de baja afinidad y por lo tanto no va a resolver el problema. Y ni que hablar memoria, pues no, porque requieres de T para memoria. ¿Ok? Eso solamente para dejarlo así en una parte más macro. Sí, pesantes. Sí, doctora, entonces sí va a poder realizarse el cambio de isotipo, porque yo había leído de que en el caso, para realizarse el cambio de isotipo se necesitaba ayuda del linfocito T para poder realizarlo. Puede haber cambio de isotipo. Puede ser de tipo hasta extrafolicular también inclusive. Pero no va a haber la maduración de afinidad. Y que ese es el problema. Si no tengo un anticuerpo específico, esa baja afinidad tiene muchos problemas, ¿no? Y es más, o sea, hay ciertos anticuerpos que sí o sí requieren linfocito T, como por ejemplo el IgE, el IgA, ¿no? IgG puede hasta haber, pero de baja afinidad, ¿ok? Ah, ok, perfecto. Esa era su pregunta, ¿no? Porque tuve problemas de internet y... Sí, esa era la pregunta, no, esa es la pregunta que me hizo Ramos, creo. La pregunta que hizo Ramos, y que al final es la pregunta era para mí. Ok, Ok, bien, doctora. bien chicos. Gracias. Entonces, grupo 4, continuamos grupo 5.
¿Se logra observar la pantalla? Sí se ve. Sí. A ver, ok. Mm, Bueno, en la pregunta 5 dice, analiza por qué la falta de activación del cambio de isotipo de IgM a otras clases favorece las infecciones persistentes en el paciente con VIH. Bueno, como ha estado explicando mis compañeros y la profesora, en el VIH no hay un cambio de isotipo por la falta de los linfocitos TSD4, ya que estos nos van a permitir a que haya una interacción con los linfocitos B y pueda producirse eficazmente IgG, IgA y IgE. Pero como se puede evidenciar en el VIH, hay pocos de estos linfocitos TSD4 que no interactúan. O sea, sí pueden llegar a interactuar, pero no como tal, pues, ¿no? Como dijo la doctora, de que pueden llegar a formarse, sí, los que tienen afinidad, como el IgA, IgE, pero el IgM se puede llegar a formar con poca cantidad y no es tan específico, ¿no? También de esto, vi que el CD4, el CD40 también llega a interactuar con linfocitos B y también es ligado del CD40 para que interactúe con el linfocitos T, cooperador. Además de ello, también hay otros señalizadores como el interleuquina 4 y el interferón gamma que van a ser excretados, pero después de la interacción, pues, ¿no? Pero al no haber esta interacción, no va a ser tan eficaz. Bueno, en la pregunta 6 dice, ¿cómo contribuye la inmunidad humoral en la protección de mucosas intestinales y por qué su alteración favorece a infecciones por Giardia? Bueno, en la imagen podemos ver en la parte izquierda el sitio inductivo de una mucosa, de un GALT, donde se puede observar las placas de Peyerl, los folículos y los ganglios mesentéricos. Bueno, aquí es donde inicia lo que es la respuesta inmune, donde el antígeno va a entrar desde la luz intestinal a través de las células M que están ubicadas en el epitelio. Este antígeno va a estar capturado o captado por las células presentadoras de antígeno y estos lo van a presentar a los linfocitos CD4 positivos. Y bueno, en los folículos linfoides se va a dar una interacción entre los linfocitos T y B, y los linfocitos T activados van a secretar lo que son citocinas, y los linfocitos B se van a activar y van a sufrir este cambio de isotipo, ¿no? De IgM a IgA. Y estos linfocitos van a ser activados y linfocitos activados van a migrar a los ganglios linfáticos mesentéricos y estos van a pasar a la circulación general. Y bueno, en la imagen, en la parte derecha, es el sitio efector donde se observa la mucosa intestinal y la lámina propia. Aquí los linfocitos T efectores, CD4 positivos y CD8 positivos van a llegar a la lámina propia y los linfocitos B efectores se van a diferenciar en lo que son células plasmáticas, ¿no? Que van a producir anticuerpos como es el IgM y el IgA. El IgA va a producir más IgA en forma de dímero unido a una cadena J. Y el IgM va a ser producido a una menor proporción. Entonces la IgA dimeral va a ser transportada por el epitelio hacia la luz por el receptor poli-Ig. Y bueno, al liberarse esta IgA va a ser ahora llamada IgA secretora, que va a tener un componente secretor que va a producir de enzimas digestivas, ¿no? Y esta IgA secretora lo que va a hacer es neutralizar a los patógenos, como en este caso la Giardia que tiene el paciente, y también toxinas. Y también va a bloquear lo que es la adhesión de los microorganismos en el tejido.
¿Y qué alteraciones podrían haber? Eh, bueno, pueden haber defectos en los linfocitos B o T. Puede haber una falla en la colaboración en los linfocitos T CD4 positivos con los linfocitos B, y esto va a producir no se va a producir lo que es el cambio de isotipo a IgA, ¿no? También puede haber alteraciones en el GALT, como puede haber una atrofia en las placas de Peyer, una inflamación o destrucción en el epitelio, que puede haber menos células M y por ende hay una menor captura de lo que son los antígenos y pues hay una menor activación de los linfocitos, ¿no? También puede haber una falla en el transporte de IgA, puede haber unas mutaciones también en el receptor poli-Ig que van a impedir que el IgA llegue a la luz intestinal. Y también el parásito, que es la Giardia, puede dañar la mucosa y así disminuir también los linfocitos intraepiteliales y pues puede alterar la señalización para que haya en este cambio de isotipo. Ok, chicos, entonces en este caso, cuando hablas de la inmunoglobulina A que va a ser transportada, ¿no?, por este receptor polimérico para IgA, mencionaste justamente que puede haber alteraciones en ese receptor. ¿En qué condiciones puede haber esa alteración en ese receptor en las células que impide el paso? A ver, ¿alguien del grupo? ¿Nadie? ¿Podría ser doctora en deficiencias inmunológicas en un paciente inmunocomprometido? No solo en eso, en condiciones autoinmunes también. Sí puede haber deficiencias, ¿no es cierto? Pero también una parte muy importante es que también hay muchos patógenos que inhiben la expresión de ese receptor. Esa es parte de su estrategia, ¿no? Entonces, interesante cuando hacen ese tipo de inhibición del receptor, porque la inmunoglobulina A, que es producida a la lámina propia, no pasa al lumen. Entonces, por lo tanto, no es inhibido. Es una de las características. Ok, pero volviendo aquí al punto de la pregunta. Me hablan de la inmunoglobulina A. ¿Qué otro tipo? Si estamos hablando de una deficiencia, una respuesta humoral, ¿no? Aquí específicamente habla mucosas, pero también pone el punto del parásito, que es la Giardia. ¿Qué otras? ¿Es solamente la inmunoglobulina A en este punto? A ver, alguien de otro grupo. Grupo Doctora, 1, a ver. Doctora, A ver, doctora, a ver, Tandaipan. doctora, también podría ser la IgE La como medida IgE, inflamatoria por el miento. por el exactamente. parásito que es la Giardia que mencionó. Claro, ya que estamos hablando de la Giardia, porque aquí está la partecita de la Giardia, pues, ¿no? Entonces, a pesar de ser en las mucosas la IgA, la IgE es importante para control parasitario, ¿ok? Y eso lo hemos visto en clase, ¿no? Puede haber sido hace poco, pero en el momento que han leído el parásito, entonces, ¿no? La IgE, ¿ok? Entonces, así en sentido general, cuando hablamos de respuesta a nivel de las mucosas, ¿no? ¿Qué mecanismos protectores hay en general? Aquí menciona anticuerpos, ok. Secreción de mucinas, óxido nítrico y alfa-defensinas. Todo lo que son los péptidos antimicrobianos, ¿no? La secreción del moco. Hemos discutido desde la innata un montón de mecanismos protectores, ¿no? Inclusive el propio GALT, el mismo esquema, la misma estructura del epitelio, ¿no? Que aquí están, alteración de respuesta humoral, daño en el GALT. Ya aquí tenemos alteración en producción de moco, el mismo tejido del epitelio, microvellosidades, ¿no? Entonces, eso tomar en cuenta,
¿no? Cuando hablamos de respuesta inmune de las mucosas, súper importante, ¿ok? Y mencionaron aquí, cuando hablamos de los anticuerpos, ¿qué estructura tiene? Porque aquí mencionaron la IgA, la IgM, ¿no? ¿Qué estructura tiene en todo caso? La IgA, pues se me fue. La IgA, lo mencionaron por Doctora, ahí. la ¿Ah? inmunoglobulina A es monomérica, presenta tanto cadena pesada como cadena ligera, pero en el caso de la cadena pesada, ¿qué es lo que los diferencia? ¿Vendría a ser alfa? ¿La inmunoglobulina A es monomérica? Sí. ¿No? Yo Y ahí tengo está la entendido diapositiva. doctora, disculpe, A ver, Tandaripan. yo tengo entendido que la hemoglobina está por dos cadenas pesadas alfa, es lo mismo que si dos cadenas ligeras, y en caso de la IgM, ahí sí es por una cadena J y es un pentámero, porque se menciona que tiene 5 monómeros unidos. Esa es la parte que yo tengo entendido. Exacto, cuando hablamos de la inmunoglobulina A es dimérica, unida por esa cadena J. Y lo mismo que la IgM, que es pentamérica, 5 moléculas de inmunoglobulinas unidas por esa cadena J. ¿Ok? Eso es cuando está secretada. Bien, recuerden que cuando hablaron, inclusive la clase pasada, por sistema de complemento, se mencionó que en la superficie de la célula, y es básicamente como activa vía clásica, tiene que estar la molécula. Por eso es que se requiere una única molécula de IgM, ¿no? Porque tiene varios sitios de unión y la C1Q requiere 2. Entonces, esa es la parte importante. ¿Ok? Es pentamérica, la IgA dimérica. Y cuando hablo de las otras, la IgG, IgE, ¿no? ¿Qué estructura tiene? A ver, Aguilar, del grupo 1. El grupo 1 hasta ahora no ha intervenido nada. Ávila. Yo estoy anotando intervenciones desde el momento de la clase. Están prestando atención a lo que se está exponiendo ahorita, no porque, ojo, no porque no me toque exponer, ¿no? No voy a estar atento, porque aquí también estamos interviniendo y es parte de la retroalimentación, y esto puede ser pregunta de examen. ¿Ok? A ver, por aquí vi a alguien. Quiero a alguien del grupo 1, porque no tiene ninguna intervención. Calixto, a ver. Son de tipo monomérica. Son de tipo monomérica, ¿no? La IgG, la IgE, ¿ok? Son de tipo monomérica, la IgD. Bien, bien, grupo 5, muchas gracias. Continuamos, grupo 1. ¿Y se puede ver, doctora? Sí, sí se puede ver. Bien, ahora tenemos la pregunta 7 que nos dice, discuta cómo el deterioro del tejido linfoide asociado a mucosas MALT agrava el cuadro de infección crónica intestinal en estos pacientes. Como bien sabemos, el MALT es un conjunto de tejidos linfoides organizados y difusos en mucosas. Sin embargo, cuando hablamos del intestino, se le toma al nombre de GAL, que esta va a abarcar placas de Peyer, folículos linfoides aislados en el intestino y también de las células M.
que van a cumplir funciones importantes como la inducción de respuestas inmunes locales para poder activar a los linfocitos T, CD4, CD8 y también a los linfocitos B. Una de sus funciones principales también va a ser poder promover este cambio de isotipo de IgA en linfocitos B y también mantener lo que es un equilibrio de defensa contra patógenos y la tolerancia a la microbiota. Pero ¿qué es lo que pasa ahora cuando hablamos del VIH? En el intestino, uno de los primeros y principales sitios de destrucción de CD4 durante la fase aguda es la depleción de estos CD4. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a perder la subpoblación de TH17, que son cruciales para la defensa de bacterias y parásitos extracelulares, ya que cumplen diversas funciones, entre ellas poder mantener controlar las infecciones directas y la destrucción, pero lo que pasa en VIH es que se van a expresar altos niveles de CCR5 y el correceptorosado por la mayoría de las cepas de VIH. Y esto va a acrecentar lo que es la infección y también la muerte. También nos va a afectar de manera la apoptosis indirecta, ya que se va a dar una inflamación crónica y un exceso de lo que es la activación inmune, que va a inducir a la muerte por apoptosis en los linfocitos no infectados. Y también va a haber una menor producción de IgA, va a haber también la pérdida de la integridad epitelial, y en el caso de la yardiasis, como ya también lo han mencionado, va a haber lo que es la falta de IgA, por lo que el parásito va a tener esa facilidad de adherirse al epitelio intestinal y va a haber una alteración de la microbiota que va a generar la pérdida del efecto competitivo contra los patógenos. Bueno, ¿qué tipo de pruebas inmunológicas podrían utilizarse para evaluar la función humoral, además de las inmunoglobulinas séricas? Cuando evaluamos la inmunidad tumoral, muchas veces medimos las inmunoglobulinas séricas, pero en personas con VIH, estas pueden estar altas, pero no funcionan bien. Por eso necesitamos otras pruebas para poder ver la calidad de respuesta humoral y no solo la cantidad. En la primera vamos a ver la más conocida, bueno, la más usada, que es la respuesta a vacunas. Al paciente le van a poner una vacuna, por ejemplo, de neumococo, y la cual va a ser para poder medir la capacidad que genera los anticuerpos después. Si nos dice que su sistema inmune puede montar una respuesta específica. La otra prueba es la isomemaglutinas naturales, las cuales son anticuerpos de la IgM contra los anticuerpos del sistema A, B y O. En condiciones normales, todos deberíamos tenerlos, pero si están ausentes, en una pista de falla de producción de anticuerpos. También vamos a poder medir la presencia de anticuerpos específicos contra infecciones pasadas, como hepatitis B, sarampión, varicela. Si el paciente no los tiene, significa que perdió la memoria inmunológica, perdón. Si el nivel es más avanzado, se puede usar la citometría de flujo de linfocitos B para poder ver cuántas células de memoria o plasma tiene, si hay un defecto en su maduración. Y finalmente vamos a poder ver las pruebas in vitro, donde se estimulan los linfocitos B en el laboratorio con mitógenos y citocinas para poder comprobar si realmente se pueden producir anticuerpos. Lo más importante es poder entender que si las inmunoglobulinas, es poder entender que
va a haber otro tipo de... Tenemos que medir la calidad de las inmunoglobulinas. Ok, en este caso, ¿cómo miden la calidad de las inmunoglobulinas? Con las diferentes pruebas. A ver, Barrios. Yo creo que podría participar. ¿Podría participar, doctor? Sí, Ávila. Yo creo que principalmente por la citometría de flujo, que mide el grupo de memoria de las células B, y también para identificar si es que sirven o no la primera prueba de la mencionada, la pre-post vacuna, que principalmente es el tétanos o antineumocócica, perdón, sí, antineumocócica, Neumocócica. sí, antineumocócica, que pues se evalúa con vacunas pues ya conocidas, con anticuerpos ya conocidos, si es que el cuerpo genera pues los anticuerpos, ¿no? que se deberían generar ante esas vacunas ya bastante probadas, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las dos pruebas que más se deberían utilizar, ¿no? Porque, bueno, la citometría, más que nada, es para medición también ahora el caso de células B, ¿no? Y quizá esa no esté tan desproporcionada, pero sí en la respuesta post vacuna creo que sí sería lo mejor, lo ideal para ver si es que se sabe que se genera anticuerpos con la prueba pues, de inmunoglobulinas, ¿no? Pero creo que la de post vacuna es lo mejor para saber qué tan efectivo es esa liberación de anticuerpos, ¿no? Que en este caso sería bajo. Ok, a ver, Carrasco, ¿algo que adicionar a lo que tu compañera ha Sí, mencionado? sí quería mencionar también de la importancia de las isohemaglutininas naturales, que van a ser las IgM, que se van a unir a estos antígenos ABO de eritrocitos incompatibles. Entonces, al momento de que nosotros vamos a poder observar que se van a aglutinar estas células y van a activar el complemento, van a causar lo que es la lisis rápida. Entonces, nosotros en este proceso, más que nada, va a tratar de observar si se pueden mezclar estos glóbulos rojos donados con el plasma y así ver si hay incompatibilidad o no. Entonces así podemos medir si es que hay una respuesta adecuada, así como por ejemplo si es que una persona es de grupo A eh, y produce estas isohemaglutininas naturales anti-B, entonces, anti-B, perdón, van a recibir, si reciben sangre de este grupo B, las IgM se van a unir al antígeno B de esos glóbulos. Entonces ahí vamos a ver si este IgM es muy eficiente para fijar lo que viene siendo el CUQ, y se van a activar esta cascada de complemento y así va a activar lo que es la lisis intravascular masiva. Entonces, a partir de esto ya observamos, ¿no? Lo que viene siendo este marcador útil para ver si es que hay una función humoral, perdón, correctamente como usualmente se da o corresponde, ¿no? Está silenciado, doctor. Vamos a pasar con las últimas dos preguntas con el grupo 3, porque ya se me pasó la hora, creo que hasta las 9:30 nada más. Solamente para leer las preguntas, porque el grupo 3 ya ha hecho intervención. Gracias, grupo 1. Ya. La pregunta es, justifique el uso de pruebas como la citometría de flujo para evaluar el conteo del linfocito CD4 en el contexto del caso clínico. Ahora, bien, el uso de la citometría de flujo para evaluar el moniteo de los linfocitos CD4, en este caso con pacientes con VIH, es fundamental para monitorear el estado del sistema inmune.
El conteo de CD4 mide la cantidad, efectivamente, de linfocitos CD4 en sangre, que es un parámetro crucial para estadificar o ver cómo va la enfermedad, cómo va progresando. Desde el inicio de la etapa antirretroviral y la profilaxis contra infecciones oportunistas que se pueden llegar a dar. La disminución progresiva de CD4 refleja, bueno, en el caso podría reflejar un avance de la infección y una pérdida de la competencia inmunológica, es decir, que va disminuyendo y el paciente va siendo no va siendo inmunocompetente. Además, el recuento de CD4 sirve para evaluar la respuesta al tratamiento que se le está dando al paciente, en este caso con VIH, y predecir el riesgo de complicaciones clínicas. Ahora, la importancia, en este caso, dentro de los pacientes con VIH, sería indicar el estado funcional del sistema inmune frente a una infección que se pueda llegar a dar. Sabemos que los pacientes no son inmunocompetentes, por tanto, pueden llegar a tener más afectaciones por las enfermedades. Y por otro lado, también permite estadificar el VIH y detectar el paso a SIDA cuando los valores son menores a 200 células por microlitro. 200 células de linfocitos CD4 por microlitro. También ayuda a decidir el inicio o el cambio de los tratamientos antirretrovirales para infecciones oportunistas. Y por último, es un marcador pronóstico para el riesgo de morbilidad y mortalidad asociada al VIH. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿qué medidas inmunoprofilácticas pueden implementarse en pacientes con bajo conteo de CD4 positivo? Vamos a implementar 3, en este caso sería la profilaxis farmacológica primaria, la quimioprofilaxis a base de fármacos, la inmunoprofilaxis activa es con la vacunación, y medidas de prevención conductual y ambiental como la profilaxis no farmacológica. Dentro de la profilaxis farmacológica primaria, el objetivo básicamente es administrar medicamentos específicos para prevenir las infecciones oportunistas más comunes en este caso. Tenemos la del PCP, que es el Pseudomonas jirovensii, y la toxoplasmosis, que básicamente es cuando el reencuentro de CD4 positivo es menor a 200 células por microlitro. Y el fármaco de primera línea, pues, es el trimethoprim sulfamethoxazol o el cotrimoxazol. Y en caso de alergia, se le administra la dapsona. También tenemos la profilaxis contra el complejo de Mycobacterium avium, donde el reencuentro de CD4 es menor a 50 células por microlitro. Y se podría administrar el fármaco de acitromicina o claritromicina, perdón. Luego tenemos la de inmunoprofilaxis activa, que básicamente es la de la vacunación, es con el objetivo de estimular el sistema inmunitario para generar una respuesta protectora antes de que el paciente, pues, se exponga al patógeno. Tenemos las vacunas inactivas o de subunidades seguras y recomendadas, por así decirlo, donde va a entrar la vacuna antineumocócica, la vacuna contra la influenza, contra la hepatitis B, hepatitis A y contra el COVID. Y luego ya tenemos medidas de prevención conductual y ambiental. Como mencioné, no hay la necesidad de fármacos, donde estaría la seguridad alimentaria hídrica, evitar el consumo de alimentos crudos o mal cocidos, lavar minuciosamente frutas y verduras, prevenir la exposición a la giardia. En este caso, nuestro paciente, pues, tuvo la giardia. El Cryptosporidium, la salmonela, evitar el contacto con personas con enfermedades respiratorias activas, como la tuberculosis, usar mascarillas en ambientes